Dilemas. Investigaciones en salud. Claxo Undam. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Avellaneda. Nos gustaría conversar con vos, Julieta, porque estamos en un momento que requiere conversar. Las intrigas que tiene las relaciones entre la salud mental y los derechos humanos. Entonces pensé que vos podrías colaborar con nosotros en estos dilemas de la salud mental y los derechos humanos. Por ejemplo, para poder ir pensando con vos algunas cosas. ¿Qué te parece? Me parece bien, Clara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Julieta Calmels, licenciada en Psicología, exdirectora del Centro Ulloa, Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presidenta de Enclaves. Bueno, en esta trama de país en crisis, dilemas de este tema, cambios de leyes, cambios de maneras de tratar al ser humano, entonces, bueno, hay que hacer una batalla cultural con esto, ¿no? Claro, Argentina tiene como un privilegio en algún sentido, que es como toda una historia muy particular de nuestro país, donde la salud mental tuvo en la Argentina un desarrollo muy masivo, muy preponderante en comparación a otros países, y también un rasgo cualitativo, que es que hubo inicialmente una marca en la tradición del psicoanálisis argentino y después en la formación en psicología, que es la posibilidad de articular con un campo más amplio que no está usualmente previsto en las agendas formativas, que tiene que ver con el ámbito, por decir un nombre genérico, del campo de lo social, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Argentina tiene por un lado una preponderancia muy importante de profesionales vinculados a la salud mental y a la vez una tradición que desde los inicios marcó una articulación entre el mundo interno del sujeto y su desarrollo, su despliegue en un mundo social que agrega complejidades, ¿no? Y determinaciones que hicieran que los argentinos podamos entender que la salud mental, digamos, o el mundo psíquico, la dimensión psíquica del ser humano, no es una dimensión meramente mental, interior, claro, sí. ni mental ni individual, ¿no? No. No porque pensemos por eso una psiquis colectiva o esas derivaciones, que tampoco sería el caso, pero... Ni que conozcamos seres humanos sin mentes, tampoco. Ni que conozcamos seres humanos sin mente, exactamente. Pero bueno, dentro de la complejidad de cómo pensar esa dimensión del sujeto, los determinantes históricos, el modo en que el sujeto se enlaza a otros, se vincula con el mundo social, productivo, cultural, ¿no? Como vos mencionabas al comienzo, hace también a los modos de estar en el mundo, de sentir satisfacción, de experimentar malestar. Pero también creo que nos toca empezar a pensar seriamente lo que significa la vulneración de los derechos, ¿no? Claro. El exceso en la desigualdad, la inequidad, las violencias, tienen algo ahí que a nosotros nos lleva, a los psicoanalistas por lo menos, a pensar que no hay práctica sin política y sin saberes, y cómo esto llevarlo a una práctica en este momento, ¿no? Claro, los momentos como este que está atravesando Argentina, de tanta profundización en la desigualdad social, de políticas de Estado que lejos de tender a la redistribución, a la reparación de derechos vulnerados, a la ampliación de derechos, lejos de promover eso, promueven más desigualdad, lo cual también genera condiciones de mayor violencia. Y donde no están los seres humanos, no son el centro de una política de cuidado, ¿no? Sí. Más bien el contrario, digamos, el ser humano no está pensado como el centro del que una política de Estado tiene que dirigirse para asegurar sus derechos, sino más bien interfiere, digamos, los derechos del ser humano para lo que pareciera ser el objetivo no central de estas políticas, que tiene que ver con la acumulación del capital, ¿no? El mercado de la salud.
Claro. Yo Entonces por todo eso lo que quería... hace a los derechos parece como que es una interferencia, ¿no? Sí, creo que la degradan a los derechos, no sé qué pensás vos, en asistencialismo, ¿no? Porque parece que la Con gente suerte. está asistida, parece que está Claro. asistida. Y en verdad es un derecho de un ser humano en un estado y es un derecho por ser humano también, ¿no? No sé cómo lo ves Exactamente. vos, porque hay mucha confusión en esto con el asistencialismo. Clara Shorlandman es psicóloga, psicoanalista, doctora en ciencias sociales, docente e investigadora en Claxo, Estudios Sociales para la Salud, y responsable de las actividades en Enlace Claxo-UNDAB. Sí. Y bueno, uno de los temas en los que en la última década pudimos avanzar, ¿no? Un poco en consonancia también con lo que es el avance más internacional, de cómo se piensan los derechos humanos, particularmente vinculados a la salud mental, es algo que está en la definición de nuestra ley de salud mental, que dice que no hay posibilidad del desarrollo de la salud mental buena en la población si no es a la vez en compañía con la concreción de los derechos sociales y humanos de cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces, si uno imagina a alguien con un padecimiento mental que por supuesto que interfiere, ¿no?, en alguna de sus áreas vitales, por lo menos en determinado momento de la vida, y eso requiere de ciertos acompañamientos desde la estructura de salud, bueno, uno lo que ve es que en este momento toda esto que veníamos hablando, ¿no?, todas las condiciones de desigualdad hacen que las personas con padecimiento mental, salvo que pertenezcan a una clase social alta, están cada vez más empujadas a condiciones de exclusión, porque si a cualquier persona que está, digamos, sin un padecimiento mental importante, le cuesta en este momento el sostenimiento de un trabajo, conseguir un trabajo, sostenerse económicamente en la Argentina de hoy, bueno, alguien que por su situación puntual atraviesa momentos de no puede sostener la actividad laboral o necesita determinados apoyos para poder desempeñarse en el mercado del trabajo, bueno, esas personas sin lugar a dudas van a ser de las primeras que caen del sistema del trabajo, del sistema de la seguridad social. Dilemas. Investigaciones en salud. Por eso, ¿cómo pensás vos hoy, en este estado crítico, diría, de los saberes, de la economía, de lo que se piensa como derecho, cómo pensás vos hoy la conexión entre el campo de la salud mental y los derechos? Porque cuando pudimos poner en práctica la ley, con Mariano y con otros, vos también, estábamos todos muy contentos de ver una experiencia que, si bien no era perfecta, el ser humano estaba, el sujeto estaba en el centro de la experiencia. Sí. En este momento, ¿cómo ves vos entonces la conexión salud mental, derechos humanos, cuando el sujeto no está en el centro de la experiencia? Lo que vemos, la verdad es una situación muy preocupante, muy crítica, ¿no? Por un lado, porque lo que está planteado en Argentina como marco normativo se ha suspendido en su implementación. Vos decías bien, veníamos en una política en salud mental que estaba avanzando en un terreno en el que todavía teníamos muchas postas por avanzar, pero veníamos avanzando. Bueno, en este momento la implementación de la ley está puesta en suspenso, digamos, ¿no? Porque no se ha promovido el desarrollo de dispositivos intermedios, se han vaciado programas importantes, todo lo que tiene que ver con todos los programas comunitarios que formaban parte de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación, son los programas más afectados, más desarticulados, se han cerrado experiencias que dependían del Ministerio de Salud de la Nación también. Entonces, bueno, por un lado, en el desarrollo de la política pública, todo indica que el área de salud mental es un área que se está desfinanciando y que no se está haciendo un seguimiento activo para la implementación de la ley. Y por otro lado, todo lo que hace a los indicadores sociales más generales de empobrecimiento de la población, de desigualdad, de ampliación de la brecha de desigualdad, de exclusión, de la propia violencia del Estado en relación a los ciudadanos, bueno, todos esos indicadores en la población vinculada al sistema de salud mental, toda esa situación, como decíamos antes, todavía recrudece más el padecimiento. Efectivamente. Y la medicalización se empieza a generalizar sin pensar de que hay alguien ahí que puede decir algo de lo que le pasa, ¿no?
Claro, por esto que decíamos que el sujeto no está puesto en el centro. Entonces, todos los síntomas propios, ¿no?, de un sujeto que vive en una sociedad como esta, ansiedad, por ejemplo, para poner uno de los síntomas, ¿no?, más usuales en los que quién de nosotros no se ha visto, ¿no?, reflejado en algún momento, situaciones de cuadros incluso más graves como pueden ser las depresiones. Situaciones traumáticas, como vos sabés de ese tema, ¿no? Situaciones traumáticas a las que podríamos agregar ahora todos los episodios de despido, ¿no?, como situaciones traumatizantes generadas del propio Estado. Efectivamente. La amenaza de poder perder la fuente de subsistencia, que es el trabajo, ¿no?, vivir bajo el temor de no tener con qué solventar la propia vida, ni que hablar el temor, ¿no?, de no tener con qué solventar la vida de los hijos. Imagínate, por eso, ¿no?, me parece que es importante no solo pensarlo en el campo de poner eso en nuestros estudios sociales para la salud, que es el tema de investigación que nosotros tenemos en Claxo, que vos el año pasado participaste de nuestras jornadas. A mí me parece importante pensar en estudios sociales para la salud ahora más que nunca, porque no es solo el tema de la salud en sí misma, sino de todo esto que vos estás nombrando y que hace justamente al derecho de ser humanos y vivir en salud, y que no termina en el organismo esto. Entonces, bueno, quizás como psicoanalistas uno escucha, ve, y por el interés por lo social uno está cerca, como vos, de, bueno, estar en la atención, estar en la investigación, hacer docencia y, bueno, y en enclave hacer la presidencia, ¿no? Claro. Y sí, ahí vamos construyendo cuáles son los espacios donde poder seguir estudiando, investigando y a la vez, bueno, cuáles son los aportes que los sectores que venimos comprometidos en esta historia desde hace tiempo podemos generar hoy para un contexto tan preocupante y que se avecina a un futuro más preocupante aún. Por eso, vamos los que estamos más o menos de acuerdo, vamos para adelante, y es una batalla sociocultural y política, porque no se arregla únicamente con las cuestiones orgánicas. Esto es una batalla sociocultural y política que tiene muchos años, con adelantos, retrocesos, pero que no hay que abandonar. Yo creo que no hay que abandonar y, bueno, confío en vos y en lo que estás haciendo y contá con nosotros. Bueno. Un beso grande. Un beso grande, Clara, y acá nos hablamos. Seguiremos. Dilemas. Investigaciones en salud. Claxo UNDAM. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Avellaneda.